y que leamos ahí donde estás al 3, todos juntos, ¿ok? ¿Lo tienen todos? Vamos a leer y te voy a pedir que leas conmigo en voz audible. La palabra del Señor dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hasta ahí. Lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿sí?, es acerca del ayuno. El título de esta palabra se llama La importancia y los propósitos del ayuno. El día 24 de junio vamos a estar empezando un ayuno de 21 días, ¿sí? Así que esta es una preparación, nos debemos de empezar a preparar, debemos de empezar a orar por esos 21 días de ayuno, pero también nos debemos de preparar con la palabra de Dios para que nosotros tengamos entendimiento, conocimiento y revelación del poder, de la importancia del ayuno en nuestras vidas. Hoy quiero compartir esta palabra acerca del ayuno, y con esta palabra yo quiero motivarlos a que ustedes con nosotros participemos en ese ayuno, nos involucremos en ese ayuno y a través del ayuno y la oración busquemos a Dios, ¿sí? Fíjate, la palabra de Dios dice que Jesús ayunó. Si Jesús, siendo Dios mismo, ¿sí?, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, siendo perfecto, siendo santo y siendo puro, dice la Biblia que Jesús ayunó, quiere decir que hay algo poderoso en el ayuno. Quiere decir que el ayuno es importante. Si para Jesús fue importante el ayuno, hermano, ¿tú crees que para ti no será importante el ayuno? Si Jesús ayunó, ¿tú crees que tú y yo no tenemos que ayunar? Entonces, hoy vamos a estar compartiendo acerca de los propósitos y la importancia del ayuno. ¿Por qué el ayuno es tan importante, tan indispensable en nuestras vidas? Y el por qué nosotros hoy día tenemos también que buscar al Señor a través del ayuno y a través de la oración. Porque el ayuno y la oración van de la mano. Uno ayuna, pero también uno ora y busca la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo no ayunó por placer, no ayunó por gusto, no ayunó porque quería bajar de peso, sino Él ayunó por propósitos espirituales para su vida, para su ministerio, y así nosotros ayunamos por propósitos espirituales. El ayuno es un arma espiritual, es un arma poderosa que Dios nos ha dado, y Dios espera que nosotros la usemos. ¿Por qué? Porque esta arma que Dios nos ha dado, el ayuno, va a traer grandes victorias y va a traer grandes bendiciones a nuestras vidas. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes la importancia y los beneficios del ayuno y la oración en nuestras vidas. Yo no sé si tú estés ayunando, yo no sé si tú tengas el hábito, la costumbre de ayunar, pero hemos escuchado muchos cristianos que dicen: nosotros no ayunamos. ¿Qué tenemos que hacer para ayunar? Cuando los cristianos tenemos que conocer esta palabra, tenemos que conocer esta enseñanza y tenemos que ayunar, orar y buscar la presencia de Dios. El ayuno no es cuestión del pasado, no es que los profetas, los siervos de Dios, los apóstoles, los discípulos ayunaban. El ayuno es cuestión del presente. Ellos ayunaban, pero ellos ya no están. Y hoy nosotros tenemos que continuar ayunando. El ayuno no ha pasado de moda, nunca ha sido una moda, pero si fuera una moda no ha pasado de moda. Es un estilo de vida, es una práctica que nosotros hacemos con el propósito de buscar a Dios. La pregunta clave sería: ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstención voluntaria de alimentos con propósitos espirituales. Ejemplo, como buscar a Dios, buscar su ayuda, buscar su poder, buscar un milagro, buscar respuestas a nuestras oraciones, buscar victoria en medio de los problemas. Entonces nosotros dejamos de comer para buscar a Dios, para buscar su presencia. ¿Será que los cristianos hoy día tenemos que ayunar? ¿Sí? ¿Será que la persona que está a tu lado tiene que ayunar? A lo mejor urge que empiece a ayunar. De verdad, es necesario que ayunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ayuno te va a ayudar en tu vida espiritual. Quiero compartir rápido 7 propósitos del ayuno, ¿sí? ¿Para qué es el ayuno? ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? Son bastantes,
que creo que son muy importantes y que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Primer propósito, ¿para qué ayunamos? 1, para vencer toda tentación del diablo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado, siendo el Hijo de Dios todopoderoso, santo y perfecto, fue tentado. Hermanos, nosotros somos imperfectos. ¿Creen que no vamos a ser tentados? La Biblia dice que Jesús ayunó, vino la tentación y venció la tentación y venció al diablo. ¿Cómo venció al enemigo? A través del texto bíblico que estamos compartiendo. ¿Sabes cómo lo venció? A través de la tentación. Qué bueno sería que cuando la tentación venga a nuestra vida, que tarde que temprano va a venir el tentador y nos va a tentar, qué bueno sería que nos encuentre como encontró a Jesús. ¿Cómo lo encontró? Lleno de la presencia del Espíritu Santo, orado y ayunado. Y dice la Biblia que la tentación y el diablo le hicieron los mandados. ¿Quieres que la tentación te haga los mandados? ¿Quieres que el diablo te haga los mandados? ¿Qué tienes que hacer? Dejar de comer, ayunar, orar, buscar la presencia del Señor. Es que a mí el diablo me tienta cada rato. Es que yo vuelvo a caer, yo vuelvo a pecar. La pregunta es esta: ¿estás ayunando? Mira, una de las preguntas que solemos hacer a las personas que batallan y batallan y caen y vuelven a pecar y otra vez ya la regué, ya la volví a regar y a cada rato la están regando. La pregunta es: ¿estás orando? ¿Cuál crees que sería la respuesta de ellos? ¿Estás ayunando? ¿Estás buscando la presencia del Señor? No, ¿cómo no van a caer? El ayuno te da victoria sobre la tentación. ¿Sí? Jesús ayunó y dice la Biblia que vino el tentador, el experto en tentar, el experto en seducir, el experto en hacer caer en pecado. El diablo es el tentador. ¿Sí? El experto en tentarte, él te conoce tus debilidades, sabe por dónde entrar y cómo tentarte. Pero la Biblia dice que si tú ayunas y tú oras, Dios te va a dar la fortaleza para resistir y soportar la tentación y para tener victoria en medio de la tentación. Yo sé que todos, o la mayoría de los que estamos acá, somos cristianos y amamos a Dios. ¿Cuántos aquí quieren vivir una vida santa? Amén. Una vida recta delante de Dios, una vida agradable. ¿Sabes qué necesitas? ¿Sabes qué necesitamos? Ayunar y orar, para no estar cayendo continuamente y estar pidiendo perdón y viviendo siempre en fracaso. ¿Quieres vivir en victoria? Ayuna, ora, deja de comer, métete con Dios, ¿sí? Busca la presencia del Señor. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él dijo: por ejemplo os he dado, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mira, nuestro ejemplo de ayunar es Jesús. Él nos vino a dar el ejemplo de cómo se tiene que buscar a Dios a través del ayuno y a través de la oración. Él nos vino a dar el ejemplo de cómo se vencen las tentaciones. Las tentaciones se vencen a través del ayuno y se vencen a través de la oración. ¿Qué es una tentación? La tentación es una prueba, la tentación es una dificultad, la tentación es una incitación a pecar o a caer o a desobedecer a Dios. Eso es una tentación. El diablo es experto en tentar. Él va a probar nuestro carácter y nuestra fuerza espiritual, ¿sí? Con propósitos malos para hacernos pecar. Dice la Biblia que Él es el tentador, el experto en tentar y hacer caer a las personas. El diablo tentó a Jesús para desobedecer al Padre, para hacerlo pecar, pero Jesús estaba ayunado, estaba orado y Él venció, soportó la tentación. Por lo tanto, el ayuno trae victoria sobre toda tentación y nos ayuda a tener dominio propio sobre nuestras vidas, y el ayuno somete la carne al espíritu, ¿sí? Porque las tentaciones muchas veces van a venir sobre nuestra carne. Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre en su carne pedía de comer y vino la tentación. Eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Si ya aguanté 40 días, puedo aguantar más, puedo soportar. Mi carne ya está sometida, ¿sí? El ayuno fortalece tu espíritu, fortalece tu carácter para soportar la tentación, para poder decir no a las tentaciones que el diablo trae sobre tu vida. Te da fuerza en tu carácter. Jesús fue tentado, pero Él venció.
la tentación. Si la tentación te agarra ayunado y orado, tenlo por seguro, vas a tener victoria. Pero si la tentación te ayuna, te agarra sin haber ayunado y te agarra en la carne, tenlo por seguro que te va a vencer y te va a hacer caer. Quiero que busques Lucas capítulo 4 versículo 1. Fíjate, dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo después de que fue bautizado. Jesús, estando lleno del Espíritu Santo, ayunó. Tal vez podríamos decir, pero ¿para qué ayunó? Estaba lleno del Espíritu Santo. Podía vencer la tentación, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que Jesús, aún lleno del Espíritu Santo, Él ayunó. ¿Sabes por qué? Porque aunque seas lleno del Espíritu Santo, tú necesitas ayunar. Si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y ayunó, es porque Él necesitaba ayunar para enfrentar la tentación. O sea que el ayuno es importantísimo en nuestras vidas. Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, ¿cómo estaba Jesús? ¿Lleno de qué? Sí, del Espíritu Santo. Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, sí. ¿Y necesitó ayunar? Sí. ¿Será que el ayuno es importante? Sí. Demasiado importante en nuestras vidas. Yo quiero decirte, hermano, esta mañana, tú necesitas ayunar. Yo necesito ayunar. La iglesia del Señor necesitamos ayunar. El ayuno es importante. Que eres lleno del Espíritu Santo, que hablas lenguas, qué bueno, gloria a Dios. Pero aún así necesitas buscar la presencia de Dios y necesitas ayunar. Porque si no, la tentación puede venir. Muchos siervos ungidos, usados por el Señor, han caído en pecado. Y el diablo los ha destruido y están ungidos y oran por enfermos y sanan. ¿Sí? Y cuando ellos comparten su testimonio, la mayoría, todos dicen, dejé de orar, dejé de ayunar, dejé de buscar la presencia del Señor. Jesús lo sabía y lo tenía, estaba lleno del Espíritu Santo, pero él dijo, yo necesito ayunar y necesito tener un tiempo con el Padre. Entonces el ayuno, óyelo bien, te da la victoria sobre la tentación. Mira, el diablo hizo caer a Adán, el primer pecado con el primer hombre, Adán, ¿sabes cómo? A través de la... ¿Comió o no comió? El diablo lo venció porque él comió. Y Jesús venció al diablo, ¿por qué? Porque no comió. ¿Sí? Esaú perdió su primogenitura porque no tenía dominio propio. No pudo decir, era exagerado, me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿Quién se muere por no comer una hora más? Nadie. Pudo llegar a hacer su comida, pero ¿sabes que no tenía dominio propio y perdió su primogenitura y después lloraba amargamente? Qué importante es aprender, hermano, a dejar de comer para buscar a Dios. Eso trae victoria sobre tu vida. Eso trae victoria sobre las tentaciones que el diablo trae a nuestra vida. Punto número 2, propósito del ayuno. ¿Para qué ayunamos? Se ayuna para iniciar o emprender algo en tu vida. Tú vas a iniciar algo en tu vida, un ministerio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Se ayuna, se ora. Vas a emprender un negocio, ¿qué necesitas hacer? Se ayuna y se ora. Vas a tomar una decisión. Te vas a vivir a Estados Unidos, te vas a vivir a otra ciudad. ¿Qué tienes que hacer? Ayuna, ora y busca dirección de Dios. Jesús, antes de empezar su ministerio, antes de predicar, antes de sanar enfermos, ¿qué hizo? Ayunó, oró y se metió en la presencia del Señor. Y dice la Biblia que salió lleno de poder. Dice la Biblia que su ministerio fue un ministerio de poder, de milagros, maravillas, sanidades, liberaciones poderosas. ¿Sabe por qué? Porque antes de iniciar algo, él se metió a ayunar, él se metió a orar, buscó la dirección de Dios, buscó la presencia de Dios y salió después de ayunar lleno de poder, de unción para hacer milagros. Y su ministerio fue un ministerio poderoso. ¿Quieres que tu ministerio sea bendecido? ¿Quieres que lo que tú emprendas prospere y tenga éxito? No emprendas nada sin ayunar, sin orar y sin buscar la presencia de Dios. Hermanos, hagamos del ayuno un hábito, un estilo de vida. Vamos a hacer algo. Primero oramos, primero ayunamos, buscamos dirección de Dios. Te digo una cosa, menos fracasos vas a tener en tu vida. Y lo que emprendas te va a salir bien porque estás buscando a Dios a través del ayuno y a través
Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Fíjate lo que dice, por un tiempo. O sea, el diablo tentó a Jesús toda su vida. El diablo te va a tentar toda tu vida. Vendrá la tentación, te encuentra ayunado y orado y lleno de la presencia del Señor. Y tú vences la tentación, pero el diablo dice, ok, me derrotaste, pero no te preocupes, voy a volver. Y a ver cómo te voy a encontrar la próxima vez que venga. A ver si estás ayunando, orando. Es por eso que el ayuno debe de ser un estilo de vida. Debemos de ayunar continuamente. Toda nuestra vida estamos ayunando, orando, buscando a Dios, para que Dios nos dé victoria sobre las tentaciones, sobre el enemigo. El diablo dice que lo dejó por un tiempo, se apartó de él por un tiempo, dice. Y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Y sabes qué? Empezó el ministerio de Jesús. ¿Cómo empezó? Con poder. Líderes que estamos acá, ¿cuántos quieren un ministerio de poder? Quiero un ministerio de poder. Aquí está la clave. Deja de comer, busca a Dios, métete en oración. ¿Cuántos quieren tener victoria sobre áreas de su vida que están batallando y no puedo vencerla y es más fuerte que yo? Porque quieres, porque estás en la carne. Ayuna, ora, deja de comer, métete con Dios. Y te digo una cosa, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. 4. El ayuno es una manera efectiva de buscar a Dios. ¿Quieres buscar a Dios? No lo vas a encontrar en la pizzería, tenlo por seguro. Ni comiendo una hamburguesa. Señor, te estoy buscando. Le comes y le das el trago. No. ¿Quieres buscar a Dios? ¿Sabes cómo se busca a Dios? Daniel capítulo 9, versículo 3 dice, volví mi rostro al Señor. Fíjate lo que dice Daniel, buscándole, ¿cómo? En oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Cómo buscaba Daniel a Dios? ¿Cuántos quisieran tener un ministerio y una vida como la de Daniel? ¡Wow! Es una vida ejemplar. Yo leo Daniel es una vida ejemplar. José es una vida ejemplar. Me inspiran, me motivan. No quiere decir que no pecaron, pero la Biblia no registra pecados de ellos ni fallas. Cometieron, tal vez no fueron muy grandes sus fallas. ¿Saben por qué? Porque Daniel oraba, vivía en el Espíritu. Por ahí dice, sí, que cuando lo aventaron al foso de los leones, que no se lo comieron porque él no olía carne. Sí, él estaba en el Espíritu. Imagínate, te avientan a mí a ti. Sí, en el aire. Luego carne nueva, fresca. ¿Cómo se busca a Dios? ¿Quieres buscarle a Dios? Ayuna, ora, deja de comer, métete en su presencia. Dice la Biblia que el que busca, el que toca, el que pide, y muchas veces dice el Señor, no recibís porque no pedís bien, porque no saben pedir, porque no saben buscar. ¿Sí? El ayuno, ¿sí?, es efectivo para buscar la presencia de Dios. Dice la Biblia que Esther tuvo un gran problema e iba a entrar a la presencia del rey Asuero. ¿Sabes qué hizo Esther para poder entrar a la presencia del rey Asuero? A la presencia de un hombre. ¿Sabes qué hizo? Ayunó 3 días, no comió ni bebió nada para poder entrar a la presencia del rey y hallar gracia ante la presencia del rey. Ella entró y había un decreto: cualquier persona que entrara sin ser llamada por el rey la mataban, fuera quien fuera. Y esos decretos se tenían que cumplir y el rey ya no podía hacer nada porque era un decreto firmado por sus anillos, ¿sí? Y eso se cumplía porque se cumplía. A no ser, había una opción, que el rey agarrara el cetro y lo inclinara hacia la persona y esa persona era librada, y Esther lo sabía. Ella dice: oren, ayunen por mí, voy a entrar a la presencia del rey, ¿sí? Y ella entró a la presencia del rey y halló tanta gracia que el rey le dijo, le inclinó el cetro y le dijo: reina, te doy la mitad del reino, pídemelo, pídeme la mitad de mi reino, la mitad de mi poderío, la mitad de mi riqueza, te la doy. ¿Saben por qué? Porque había ayunado. ¿Tienes una cita de trabajo? ¿Qué necesitas hacer para hallar gracia ante la persona que te vas a poner frente a él? ¿Qué necesitas hacer? ¿Y ayunas? De verdad, ayunamos cuando vamos a presentarnos ante alguien.
ante la presencia del Señor también podemos entrar a través del ayuno y la oración. Los judíos tenían esa costumbre. Vamos a buscar a Dios. ¿Sabes qué hacían? Lo primero que hacemos es dejamos de comer. Proclamamos ayuno, nadie come y todos buscamos al Señor. ¿Y sabes qué hacía el Señor? Escuchaba las oraciones y respondía. El ayuno es poderoso, hermano. El ayuno es para nuestras vidas. El ayuno va a traer victoria y bendiciones a nuestras vidas. El ayuno, número 5, es un arma poderosa en contra de nuestro enemigo. Fíjate, te voy a contar rápido la historia de la reina Esther. Ella vivía en otro reino, no era Israel. ¿Sí? Ella era esposa del rey Asuero. Y se levanta un hombre en contra de los judíos, Amán. Y este hombre engaña al rey, lo seduce y hace que él firme con su anillo un decreto: tal día, tal hora, tal fecha, todos los judíos en todo el reino tienen que morir. Que se levanten la gente y que maten a los judíos. Los judíos escuchan este edicto. Sí, y ellos empiezan a llorar, empiezan a ayunar. Mardoqueo es judío, la reina Esther es judío, está en el palacio. Sí, y Mardoqueo manda mensajeros a la reina Esther y le dice: ¿sabes qué? Hay este problema, haz algo. ¿Sí? ¿Y sabes qué hace la reina Esther? Lo que te acabo de decir. Ella dice: ¿sabes qué? Que todos los judíos en todo el reino ayunen 3 días, no coman y no beban nada de agua. Y yo lo voy a hacer siendo una reina. Y mis doncellas, que tal vez eran judías, mis doncellas, pero como tenía autoridad, yo ayuno y ustedes ayunan. Mis doncellas también van a ayunar por mí. No van a comer nada en 3 días, no van a beber nada en 3 días. Mira, este era un peligro de muerte. ¿Alguien está en un peligro de muerte? Que se levante un enemigo para destruirte, para matarte, para acabarte. Cuando tienes problemas fuertes y delicados, ¿sabes qué tienes que hacer? Lo que hizo ella. Ayunó 3 días y Dios destruyó a su enemigo, y su enemigo terminó colgado en una horca, y el edicto había sido firmado, y el rey ya no podía cambiar el edicto. Tal día, tal hora, todos los enemigos de los judíos se tendrían que levantar y matarlos. El rey le da el anillo a Mardoqueo y le dice: firma otro edicto, que todos los judíos se armen, que todos los judíos ese día se defiendan y que no permitan que los maten. Y firman el edicto, lo envían. Se llega el día y se viene la guerra. Se levantan para matar a los judíos y los judíos terminan destruyendo a sus enemigos. El ayuno y la oración es un arma poderosa en contra de todo enemigo que se levanta contra tu vida. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo lo usemos. La Biblia dice que el rey Josafat, el rey de Judá, ¿sí?, estaba tranquilo y le llega la noticia: te tienen cercado. Hay un ejército como la arena del mar, como las estrellas, te van a destruir. Y él se da cuenta, y ¿sabes qué hace? Está en 2 de Crónicas capítulo 20. Él proclama ayuno en todo Judá: no coman. Ayunamos y buscamos la presencia de Dios, la victoria de Dios. Dice la Biblia que no tuvieron que pelear, sus enemigos solitos se mataron, y el botín que traían ellos le quedaron a los de Judá y al rey Josafat, y ellos terminaron alabando y glorificando el nombre de Dios. El ayuno, hermano, es un arma poderosa en contra de tus enemigos. ¿Tienen problemas? ¿Cuántos aquí tienen problemas? No tienen problemas, gloria a Dios. Que de repente te dicen: hermano, hay un problema de salud bien fuerte, bien grave, problema de muerte. ¿Sí? O tienes problemas con una persona fuerte, ¿sabes qué tienes que hacer? Métete en ayuno, métete en oración. Hemos compartido el testimonio y nomás lo voy a compartir por encima. Mi hijo Abraham, el que toca la guitarra ahorita, aproximadamente a los 3 años le detectan cáncer en los huesos, ¿sí? Y hacen estudios y todo salía positivo. 2 estudios nos mandaron a unos especialistas de Cuernavaca y salen positivos. El doctor dice 2 opciones: el hospital de niños, donde hay oncólogos para niños, o vaya a ser un particular, pero no teníamos dinero. Entonces nos vamos al hospital del niño, nos dan el pase, llegamos con los especialistas, estudios, y sí sale con todo eso. Pero es un proceso largo, duró como 6 meses. Cuando nosotros nos dan la noticia, ¿sabes qué hicimos? Baby y yo proclamamos ayuno y oración. Vamos a ayunar tantos días a la semana, no vamos a comer. En las madrugadas, nuestra alarma despertaba a la 1 o a las 2 o a las 3 de la mañana, todos los días, a buscar a Dios, a llorar, a clamar. Y un día de esos, en la madrugada, estando orando, Dios pone en mi corazón
que reprendamos espíritu de muerte que se había levantado en contra de la vida de nuestro hijo. Y cuando yo empiezo a reprender y menciono espíritu de muerte, ¿sí?, se deja venir una presencia tan pesada, tan fuerte, nuestros vellitos se nos erizaron. Literalmente, hermanos, sentíamos la presencia del enemigo dando vueltas alrededor de nuestra casa. Te voy a decir por qué la sentíamos. Porque cuando pasaba por este lado, no lo mirábamos, se nos enchinaba toda esta parte de los vellitos, el cuero. Cuando pasaba por la espalda, lo podíamos sentir cómo él andaba rodeando la casa. Nos pusimos a reprender, a hablar en lenguas, en el nombre de Jesús. Y te digo una cosa, llevamos a nuestro hijo y dice la doctora, ya está mejorando. Tráiganlo en un mes y lo llevamos, ya está mejorando y al final dijo, él está sano, lo damos de alta y hoy está aquí sirviendo al Señor, tocando la batería, ya tiene sus 15 años y damos gracias a Dios. Pero ¿sabes cómo obtuvimos la victoria? Orando, ayunando y buscando la presencia del Señor. Hermano, el ayuno es para ti. Y créeme, vas a tener victorias en tu vida si practicas el ayuno en tu vida. 6. El ayuno es para traer un arrepentimiento genuino y verdadero a tu vida. Joel capítulo 2 versículo 12 dice la palabra del Señor, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Fíjate cómo, con ayuno, con lloro y con lamento. Una de las cosas que nosotros hemos visto y vemos en las personas es que las personas muchas veces necesitamos arrepentirnos de corazón, experimentar un verdadero arrepentimiento. Tener remordimiento no es arrepentimiento. Decir perdóname, ya no lo vuelvo a hacer y dentro de 8 días lo vuelves a hacer, no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio. Cambio verdadero y genuino es un arrepentimiento, es perdóname y jamás lo vuelvo a hacer. ¿Sabes cómo muchas veces viene arrepentimiento en nuestra vida? A través del ayuno y de la oración. Incluso uno de los propósitos principales del ayuno era humillarse delante del Señor. Era rasgar sus vestiduras. El pueblo de Israel continuamente pecaba, caían en idolatría y Dios permitía que vinieran enemigos y se los llevaran cautivos, que los oprimieran. ¿Y sabes qué hacía el pueblo de Israel? Ayunaban, oraban, lloraban, se arrepentían, Dios escuchaba el ayuno, miraba el arrepentimiento y decía, ok, levantaba a alguien y les daba la victoria y el pueblo de Israel venía contento otra vez a sus ciudades. ¿Sabe por qué? Porque buscaban a Dios con ayuno, buscaban a Dios con oración. ¿Sabes qué hizo la ciudad de Nínive? Cuando había un decreto y Jonás fue y predicó en toda la ciudad y caminaba y decía, en 40 días Nínive será destruida. No eran judíos, no eran del pueblo de Dios y les cayó la revelación, que no nos caiga a nosotros. Les cayó la revelación, Dios va a destruir a Nínive en 40 días. Juicio de Dios sobre Nínive, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre todo. ¿Sabes qué hizo el rey cuando escuchó esto? El rey proclamó ayuno y dijo, aquí nadie va a comer, aquí nadie va a beber, ni los niños. Imagínense un ayuno que los niños no coman. ¿Cómo te pide el bebé su mamila? ¿Cómo te la pide? ¡Ya! Ahora, unos 3 días que no coma el pobre bebé. Hasta los bebés se arrepintieron ese día de sus pecados. Sí, de verdad. Y no nada más terminó ahí, ni los burros ni los animales coman, que los burros ayunen, ¿sí? Pónganlos a ayunar hasta ellos. ¿Y cómo sabían que Dios escuchaba el ayuno y la oración? ¿Cómo sabían que si ellos se humillaban, dejando de comer, buscando la presencia del Señor, Dios iba a responder? Les cayó revelación. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Oro para que esta mañana caiga revelación a tu vida, porque esto va a traer victoria en las áreas que tú estás batallando. Señor, ¿qué hago? Ayuna y ora. Señor, tengo problemas. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios para tu vida esta mañana? Ayuna y ora, deja de comer, busca mi presencia, humíllate, clama a mí y yo te voy a dar la victoria en tu vida. Estás batallando, ayuna y ora.
sí, hermano. Sí, la verdad, a muchos nos hace falta dejar de comer. Yo no sé si el que esté a tu lado sí le haga falta, pero dile, ya, deja de comer. Sí, te voy a decir una cosa, muchas enfermedades, diría yo, la mayoría de las enfermedades no es el diablo. Diablo, me estás enfermando. Te voy a decir como decía no es hermano, uno del trabajo. ¿Sabes qué decía cuando alguien decía cosas así? Te volteaba a ver y te decía, morirás engañado. Todos le echamos culpa al diablo. No, muchas veces es tu boca. De verdad, es tu boca. Lo que comemos es lo que somos. Mucha diabetes, colesterol, alta presión, muchos paros cardíacos y todo eso ha venido ¿por qué? ¿Sí? ¿Le empacamos bonito o no? Voltea a ver el que está a tu lado, ¿a poco no come bonito? ¿Sí? ¿Cómo come? Y las esposas, ¿a poco llega el esposo cansado a comer y de repente ella está bien ocupada y le dice, ¿qué crees? Se me olvidó hacer de comer, ¿qué cara pone? ¿Sí? Se enoja, se pone bravo o nos ponemos, porque también me involucro. ¿Sí? Nos enojamos. Yo creo que necesitamos dejar de comer. Mira, el dejar de comer te da dominio propio. Te ayuda a aprender a decir no. De verdad, lo necesitamos, hermanos, necesitamos ayunar. ¿Verdad que está a tu lado y le necesitas empezar a ayunar? Necesitas aprender a ayunar. Díselo, necesitas empezar a ayunar. Lo necesitan, lo necesitamos. Entonces, 6. El ayuno trae un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. El ayuno muchas veces detiene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Lo hizo con Nínive, detuvo el juicio de Dios. Dice la Biblia que Dios dijo, wow, hasta los burritos ahí suplicando, Dios, por favor, perdónalos ya. ¿Qué culpa tenemos nosotros, Dios? Y los bebés, Dios, perdona. Dios dijo, tocó el corazón de Dios. Déjame decirte que las oraciones acompañadas del ayuno y de una motivación correcta de buscar a Dios con todo tu corazón hace que Dios las escuche, y no nada más Dios las escuche, que Dios traiga respuesta favorable a nuestras vidas. Dios escucha las oraciones con ayuno. Dios mira tus ayunos. Cornelio está ayunando y orando, buscando a Dios, y no conocía a Dios, pero él buscaba a Dios. ¿Y quién le dijo a Cornelio que tenía que dejar de comer para buscar a Dios? Le dio una revelación también, que no nos venga a nosotros hoy. Imagínate, estaba buscando a Dios y de repente